Hola, hoy vamos a hablar del hipotiroidismo, puesto que cada vez hay más casos en los que aparece esta enfermedad y sobre todo en mujeres. Vamos a hablar de ello hoy. Vamos a ver qué es el hipotiroidismo, qué casos hay, cómo diagnosticarlo, porque es muy importante, dependiendo del tipo que sea, podemos actuar de una forma o de otra. Vamos a ver por qué se produce, qué causas tienen estos tipos de hipotiroidismo. Y también lo que vamos a ver al final es los alimentos y las cosas que podemos hacer aparte del tratamiento farmacológico. Qué alimentos son interesantes, qué suplementos son interesantes y qué alimentos o suplementos no son nada interesantes. Quedaros hasta el final porque hoy es muy interesante la charla. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué hace la glándula tiroides? ¿Para qué sirve? La glándula tiroides produce las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, y intervienen en múltiples funciones. Cuando veamos los problemas que produce el déficit, vamos a ver las funciones. Todas las células del cuerpo tienen receptores para estas hormonas, todas. Intervienen en múltiples procesos, muchos. Ahora vamos a explicar cómo se sintetizan. Bien, vamos a ver rápido cómo se sintetizan. En el cráneo, el cerebro, en la base del cráneo, hay una glándula que se llama hipófisis. Esta glándula está dentro de un hueso que se llama la silla turca. Bueno, os lo explico para que más o menos os situéis dónde está esta glándula. Bien, esta glándula es como si fuera una glándula madre. Segrega una serie de hormonas que regulan otras glándulas que segregan hormonas. Bien, una de las hormonas que segrega es la TSH, que es la tirotropina o la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona lo que hace es actúa en la tiroides y favorece la producción de las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. ¿Ok? Bien, y estas hormonas, esta T3 y esta T4, son las que actúan en todas las células del cuerpo que tienen receptores para estas hormonas, que son todas. Tienen funciones neuronales, tienen funciones cardiocirculatorias, tienen funciones digestivas, tienen funciones metabólicas, tienen múltiples funciones las hormonas tiroideas. Bien, estas funciones las vamos a entender ahora porque vamos a explicar qué ocurre cuando hay déficit de estas hormonas. Todos estos síntomas van apareciendo progresivamente, no aparecen de golpe. Dependiendo del déficit de este tipo de hormonas, van apareciendo todos estos síntomas. Aparece cansancio, aparece frío, pies y manos frías, piel seca, aparece hinchazón, retención de líquidos, hinchazón sobre todo en tobillos, retención de líquidos en general. Problemas de obesidad, retención de grasa, cuesta mucho perder grasa, cuesta mucho perder peso, cuesta mucho adelgazar. Aumenta el colesterol, hay problemas capilares, el pelo es mucho más fino y en mujeres hay pérdida de pelo sobre todo en la parte central. Por aquí arriba, en la parte central, hay pérdida de cabello. Problemas en las uñas son débiles, son quebradizas. Problemas intestinales, hay muchos problemas de estreñimiento. Insomnio, depresión, pérdida de libido, pérdida de memoria, pérdida de concentración y en casos más graves, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria. Como veis, son múltiples los problemas que aparecen en el déficit de estas hormonas y esto nos explica cuáles son sus funciones. Bien, vamos a ver las causas. ¿Por qué se produce este hipotiroidismo? Porque dependiendo de la causa, tenemos que actuar de una forma o tenemos que actuar de otra. Ahora lo veremos cuando expliquemos todas estas causas. El principal y más frecuente es el hipotiroidismo de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune. Esto significa que nuestros propios anticuerpos destruyen
la glándula tiroides, porque la reconocen como si fuera algo extraño, algo que no nos pertenece. Es una enfermedad autoinmune y es mucho más frecuente en mujeres y en mujeres a partir de 40 años más o menos. Otra causa muy frecuente también es hipotiroidismo por problemas hormonales, no problemas autoinmunes. En estos casos no hay problemas autoinmunes. Hay un déficit de hormonas porque la tiroides no funciona bien, porque puede ser por un déficit de TSH, puede ser por problemas en la hipófisis, por múltiples problemas. Otras hormonas que anulan la producción de hormonas tiroideas, por problemas hormonales. Evidentemente hay otros casos que pueden ser, por ejemplo, por un cáncer, porque se haya quitado totalmente la glándula tiroides o se hayan quitado varios nódulos en la glándula tiroides. En todos estos casos está reducida esta glándula y hay poca producción de hormonas tiroideas de T3 y de T4. Otros casos también más raros son defectos enzimáticos. Me refiero, para que se produzcan la T3 y la T4 necesitamos una serie de enzimas. Son sustancias que producen una serie de reacciones y se producen estas hormonas. Cuando hay déficit de estas enzimas hay problema de producción, hay hipotiroidismo. Incluso se produce el famoso bocio. Se hincha la glándula tiroides porque intenta producir más hormonas, pero no puede porque tiene un déficit de enzimas. Medicamentos. Hay medicamentos que perjudican a la glándula porque disminuyen la producción de T3 y de T4 y también porque aumentan este efecto autoinmune. Medicamentos como carbimazol, amiodarona, por ejemplo, metimazol. Hablo de metimazol, no metamizol, que es un analgésico, es otro medicamento, metimazol. Ojo. Antitusígenos y expectorantes también pueden provocar un déficit de estas hormonas. Tratamientos con litio también. Evidentemente, otra causa por la que puede haber déficit de producción de hormonas T3 y T4 es por falta de TSH, de esta hormona estimulante de la tiroides que se produce en hipófisis. ¿Por qué? Porque puede haber un problema en hipófisis, que no se segregue la TSH y no pueda estimular lo suficiente la glándula tiroides. Evidentemente, en todos estos casos, el pronóstico es bueno, porque es evidente que lo que hay que hacer es suplementar con medicamentos con estas hormonas tiroideas. El pronóstico es muy bueno, pero con suplementos de medicamentos. Pero luego veremos que también podemos actuar de otras formas. Bien, lo más importante aquí no es solo saber que tenemos hipotiroidismo, sino qué tipo tenemos. Es muy importante el diagnóstico. Vamos a hablar sobre el diagnóstico, porque dependiendo de que sea autoinmune, de Hashimoto, o hormonal, o por falta de enzimas, o por falta de TSH, dependiendo de todos estos casos, vamos a actuar de una forma o vamos a actuar de otra forma. ¿Entendéis? Bien, lo primero que ocurre cuando hay hipotiroidismo es que se produce más TSH. La hipófisis produce más TSH para intentar estimular a la tiroides y que produzca más hormonas. Es lo primero, incluso cuando todavía la T3 y la T4 están normales, pero aumenta mucho la TSH. Entonces la analítica va a detectar los niveles de TSH. Si están elevados, aunque la T3 y la T4 estén normales, podemos sospechar ya de un hipotiroidismo. Lo siguiente que ocurre es que, aunque la T3 está bien, los niveles de T3 están bien, empiezan a disminuir los niveles de T4. Es otra sospecha más. Entonces también tenemos que ver qué niveles de T4 tenemos. Pero estos análisis solo nos indican que hay hipotiroidismo, pero para saber qué tipo es, sobre todo de lo más importantes, que es
el de Hashimoto, que es el autoinmune, y el hormonal, para saber qué tipo, necesitamos detectar si hay anticuerpos antitiroideos. ¿Ok? Y esto se puede analizar en sangre. Podemos ver si existen estos anticuerpos y sospechamos ya de un Hashimoto y podemos actuar en consecuencia. Evidentemente también se hacen ecografías. Se hace ecografías para ver cómo está esa glándula, si está inflamada. Evidentemente cuando hay mucho bocio se ve, pero hay veces que empieza a inflamarse y no se ve directamente, y con una ecografía se puede detectar. Y evidentemente también puede haber un hipotiroidismo por falta de yodo. Y entonces hay que analizar este yodo, y sobre todo en orina. Si hay mucha eliminación de yodo, ¿cómo está este yodo? Entonces podremos detectar que el hipotiroidismo es por falta de yodo y podemos actuar en consecuencia. Suplementos de yodo o alimentos con yodo, que luego al final del vídeo veremos este tipo de alimentos. Bien, ahora vamos a ver los tratamientos. Evidentemente, como hemos dicho antes, son tratamientos sustitutivos. Quiero decir, si tenemos déficit de hormonas, tenemos que dar fármacos que tengan esas hormonas. Esto es evidente. Pero además podemos actuar de otras formas. Por ejemplo, en el hipotiroidismo de Hashimoto, el autoinmune, estos anticuerpos no destruyen la glándula rápidamente, van muy poco a poco destruyendo esta glándula. Entonces, como hemos dicho antes, con un diagnóstico precoz, podemos ver si hay estos anticuerpos en sangre. Entonces podemos sospechar de un Hashimoto y podemos actuar en consecuencia para que estos anticuerpos no destruyan esta glándula. Por eso es muy importante lo que decíamos al principio, el buen diagnóstico. Y ahora vamos a ver que aparte de los tratamientos farmacológicos, podemos hacer otras cosas. Bien, empezamos por el hipotiroidismo de Hashimoto, el autoinmune. Vamos a ver cómo podemos actuar. Hay estudios, se ha visto que este tipo de hipotiroidismo aparece después del embarazo. ¿Por qué? Porque está asociado a unos altos niveles de estrógenos. Esto está demostrado con estudios. Ojo, estoy hablando de altos niveles de estrógenos. Estos altos niveles de estrógenos pueden provocar problemas tiroideos porque bloquean la glándula. Bien, otra causa son problemas intestinales. Los problemas intestinales pueden provocar aumento de permeabilidad. En el intestino delgado existe una membrana que es la que absorbe los alimentos y los nutrientes, pero es una barrera frente a tóxicos, frente a bacterias y frente a sustancias como por ejemplo proteínas que puedan ser dañinas. Aparte de esa membrana hay un sistema inmunológico potente que regula todo el paso a sangre de sustancias. Bien, cuando esa membrana no que esté dañada, esta membrana puede aumentar la permeabilidad. Si es demasiado alta la permeabilidad, todos estos tóxicos, todas estas bacterias, todas estas proteínas anormales van a pasar a sangre y nos van a provocar problemas autoinmunes. Y no solo problemas autoinmunes, sino problemas inflamatorios y problemas de todo tipo. Incluso aparecen intolerancias alimentarias, múltiples problemas. Entonces tenemos que actuar en esta permeabilidad. Tenemos que intentar disminuir esta permeabilidad para que se disminuyan todos estos problemas autoinmunes. ¿Cómo? ¿Cómo podemos actuar disminuyendo la permeabilidad? Bien, es muy importante la flora bacteriana. Si la tenemos alterada, tenemos bacterias no interesantes, pueden provocar este aumento de permeabilidad. Entonces, es muy fácil. Podemos tomar probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que van a reponer nuestra flora y la van a reparar. Pero también prebióticos. Los prebióticos son los alimentos que toman las bacterias. Entonces, depende de qué tipo de prebióticos tomemos, podemos hacer que proliferen unas bacterias u otras. Entonces, con estos prebióticos, los interesantes, vamos a reponer flora
la que necesitamos y vamos a disminuir esta permeabilidad y arreglaremos el problema autoinmune, si es por problema intestinal. Otra forma de actuar para disminuir la permeabilidad es tener en cuenta qué tipo de intolerancias alimentarias tenemos. Podemos tener una intolerancia al gluten, podemos tener intolerancias a la lactosa, al sorbitol, a la fructosa. Hay un montón de cosas que nos pueden provocar intolerancias. Todo esto lo tenemos que tener claro y controlado, porque si tenemos intolerancia a este tipo de alimentos, este tipo de sustancias, nos van a provocar un aumento de permeabilidad y nos van a provocar todos estos problemas autoinmunes y muchos más problemas. Porque que tengamos claro que este aumento de permeabilidad, sobre todo lo que va a provocar, aparte de que pasen tóxicos, bacterias no interesantes, va a provocar el paso de proteínas no interesantes. Estas proteínas pueden provocar una reacción autoinmune masiva. Y esto no es interesante, ni para la glándula tiroides ni para otro tipo de órganos. Bien, aparte de esto, ¿cómo podemos actuar sobre la permeabilidad, para disminuir esta permeabilidad? ¿Qué podemos tomar? ¿Podemos tomar algún suplemento? ¿Podemos tomar algún tipo de alimento? Por supuesto que sí. Lo más interesante para disminuir esta permeabilidad y que podemos tomar, y muy fácil, son caldos de huesos. Es muy interesante, actúa rápidamente sobre la permeabilidad, hace que disminuya esta permeabilidad. Es muy interesante y es lo que mejor actúa. Otra cosa que actúa disminuyendo la permeabilidad es el colágeno. Pero ojo, hay muchos tipos de colágenos. Muchos tipos de colágenos. El colágeno que se utiliza para mejorar el tema de articulaciones y todo eso, no es el colágeno interesante para disminuir la permeabilidad. Bien, tampoco es tan potente como lo que hemos dicho de los caldos de huesos. Hay un aminoácido que se llama glutamina, que es muy interesante para disminuir la permeabilidad. No es tan potente como los caldos de huesos que hemos dicho antes, pero es muy interesante. Os dejo aquí el vídeo sobre la glutamina para que le echéis un vistazo. Pero sería interesante que tomaseis glutamina, porque nos va a hacer mejorar disminuyendo la permeabilidad y tiene múltiples beneficios. Muy importante el selenio. Luego al final os diré qué alimentos tienen selenio. El selenio mejora la inmunidad, transforma la T4 en T3, que es la más activa. La T3 es la hormona tiroidea más activa. Es muy importante, disminuye los efectos autoinmunes. El selenio es súper importante para regular la glándula tiroides y no puede haber déficit de selenio. Zinc y vitamina D, sobre todo zinc, estimula la inmunidad, mejora el hipotiroidismo y sobre todo porque actúa directamente regulando la inmunidad, sobre todo en el hipotiroidismo de Hashimoto, en el autoinmune. Luego, al final, cuando hablemos de los alimentos, los interesantes y los no interesantes, os diré qué alimentos tienen zinc, muy importantes. Bien, ahora vamos a ver qué podemos hacer cuando el hipotiroidismo no es autoinmune, sino que es hormonal. Esta glándula está funcionando menos por problemas hormonales, también puede ser por otro tipo de problemas, por falta de yodo, por falta de otras cosas. Bien, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es tener un buen aporte de yodo si es por problemas de falta de yodo. También es muy interesante un aminoácido, la tirosina, porque a partir de ella se
producen estas hormonas tiroideas. Así que tiene que haber aporte de yodo y aporte de tirosina. Y muy evidente, para que se produzcan estas hormonas tiroideas, necesitamos lo que hemos dicho antes, selenio. Un aporte de unos 100 a 200 microgramos diarios. Importantísimo disminuir el estrés. El estrés puede ser una de las causas de que la glándula tiroides no funcione bien. Cuando aumenta el estrés, aumenta el cortisol. Y esta hormona lo que hace es disminuir la funcionalidad de la glándula tiroides. Hay que controlar este estrés. Hay que controlar este cortisol. Una forma de estimular la glándula tiroides es hacer ejercicio, pero hacer ejercicio de alta intensidad. Y ejercicio de alta intensidad a intervalos. Fundamental. Evitar cierto tipo de cereales que tienen gluten, la soja, el maíz, hay que intentar evitarlos. Bien, ayuno intermitente. ¿Es interesante? ¿No es interesante en el hipotiroidismo? Bien, empezamos por Hashimoto. En el hipotiroidismo de Hashimoto sí que es interesante el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque mejora la flora, mejora la inflamación, mejora la inmunidad y mejora la permeabilidad intestinal. Disminuye este paso de sustancias que nos pueden provocar un efecto autoinmune. Por lo tanto, el ayuno intermitente en el hipotiroidismo de Hashimoto, en el autoinmune, es muy interesante. En los otros tipos de hipotiroidismo, sobre todo en el hormonal, ¿es interesante el ayuno? Sí puede ser interesante, pero no nos interesa hacer ayunos demasiado prolongados. Como máximo un 16-8, 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta. Otra cosa muy importante que podemos hacer, estamos hablando de los hipotiroidismos, sobre todo el hormonal, que no son autoinmunes. Una cosa que podemos hacer es aporte de sodio. En ciertas dietas hay una disminución del sodio, la sal, porque nos puede provocar un aumento de tensión arterial, pero si el sodio está demasiado bajo, el sodio ayuda a la absorción del yodo, y el yodo es fundamental para que la glándula tiroides produzca hormonas tiroideas. Como veis, todos estos tratamientos que estamos explicando, aparte del tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas, evidentemente, podemos actuar de muchas formas, pero estamos viendo que lo más fundamental es el diagnóstico, porque dependiendo de que si es autoinmune o no lo es, o es por falta de yodo, podemos actuar de diferentes formas, lo estamos viendo. El yodo puede ser perjudicial en algunos tipos de hipotiroidismo, sí, y de hecho en algunos de vosotros, algunas de vosotras, os prohíben los alimentos con yodo, las algas, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si el hipotiroidismo es por falta de yodo? Pues que tendremos que aportar yodo. De esto es lo que estamos hablando, de este buen diagnóstico que nos lleva a saber qué hacer, aparte del tratamiento farmacológico. Por eso ahora vamos a ver qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos para tratar este hipotiroidismo o estos tipos de hipotiroidismo. Evidentemente, en todos estos casos, lo que debemos hacer es el tratamiento farmacológico fundamental, controlado por nuestro médico, evidentemente. Pero también tenemos que tener una alimentación saludable y controlar ciertos alimentos que vamos a ver ahora. Controlar el sobrepeso. Nunca nos va a ayudar el sobrepeso. Nos va a perjudicar y va a hacer que esta glándula funcione peor. Y fundamental el ejercicio físico, y este ejercicio intenso a intervalos del que hemos hablado antes. Bien, empezamos por los alimentos nocivos, los alimentos malos. ¿Qué alimentos debemos evitar? La soja. La soja es perjudicial. La soja tiene isoflavonas, que son interesantes en menopausia, pero tienen actividad estrogénica, y si los estrógenos están demasiado elevados pueden bloquear la glándula tiroides, pueden hacer que disminuya la absorción de yodo. Por eso
la soja es un alimento a controlar cuando hay hipotiroidismo. Otros alimentos a controlar, azúcares simples. Los azúcares simples nunca son buenos. Hay que suprimirlos, hay que controlarlos al máximo. La OMS nos está diciendo que de azúcares simples 25 gramos al día máximo. Pero no estoy hablando del azúcar blanco, 25 gramos de azúcar. No, hay muchos alimentos que tienen estos azúcares simples. Zumos de frutas no son interesantes porque es todo azúcar. Si la fruta la tenemos que tomar entera, con toda la fibra, no el zumo. Porque al final son azúcares, es fructosa y nos va a perjudicar. Van a hacer que tengamos sobrepeso y esto va a perjudicar a la glándula. Van a provocar un aumento de inflamación que perjudica a la glándula y más problemas todavía. Van a provocar problemas intestinales, va a aumentar la permeabilidad y esto va a perjudicar a muchos, sobre todo al hipotiroidismo de Hashimoto, el autoinmune. Problemas de resistencia a la insulina, problemas de diabetes que van a perjudicar también a la glándula y a otros órganos. Embutidos. Los embutidos no estoy hablando de suprimir, pero estoy hablando de controlar. Los embutidos tienen nitratos y nitritos, son perjudiciales para la glándula, no son nada interesantes. Un exceso de embutidos nos va a provocar una ingesta demasiado elevada de determinado tipo de grasas. Las grasas hay que tomarlas, saturadas, insaturadas, hay que tomarlas, pero en su justa medida. Un exceso no puede provocar un aumento de peso, y sobre todo si van asociadas a azúcares simples. Va a provocar un aumento de peso que va a perjudicar a la glándula. Aceites vegetales, girasol, soja, maíz, este tipo de aceites no son interesantes. Este tipo de aceites tienen omega 6. Un exceso de omega 6, los omega 6 son inflamatorios. Los omega 3 sí interesa tenerlos altos porque son antiinflamatorios, pero los omega 6 son inflamatorios. Tenemos que controlarlos. Aparte que este tipo de aceites lo que hacen es bloquear la producción de T3 y de T4. Determinado tipo de alimentos, como las verduras crucíferas, son muy interesantes, tienen muchas propiedades, pero en este caso, en los problemas tiroideos, no suprimirlas, pero sí lo que tenemos que hacer es cocinarlas muy bien. Verduras crucíferas son brócoli, coles de Bruselas, coliflor, otro tipo de coles, y luego otros alimentos como rábano, yuca. Este tipo de alimentos hay que cocinarlos bien. No estoy hablando de suprimir, sino de cocinar bien, porque pueden ser perjudiciales en crudo. ¿Por qué? Porque tienen sustancias que interfieren en la producción de T3 y de T4. Bien, vamos a ver lo interesante. ¿Qué alimentos son buenos? Evidentemente, como hemos dicho antes, el selenio es muy importante para regular la tiroides. Pues tenemos que tener niveles de selenio adecuados. ¿Qué alimentos tienen selenio? Mariscos, nueces, pollo, sardinas, cordero. El cordero tiene selenio, aunque tiene grasas, pero tomarlo controladamente puede ser un buen aporte de selenio. Puesto que hemos dicho que la tirosina es un aminoácido del que a partir de él se producen estas hormonas tiroideas, tenemos que tener en la alimentación, tenemos que tomar alimentos ricos en este aminoácido, en tirosina. Los quesos, muy importante, tienen tirosina. El parmesano tiene mucha tirosina. Y evidentemente, puesto que la tirosina es un aminoácido, todos los alimentos que tengan proteína de alta calidad van a ser interesantes para un buen aporte de tirosina. Los pescados. Pescados tienen proteínas de muy alta calidad. Carnes. ¿Qué carnes tienen la mejor proteína? Las carnes rojas. Las carnes rojas hay que controlarlas, pero no hay que suprimirlas. Tienen proteínas de muy alta calidad y mucha cantidad de tirosina, muy interesantes en este caso. El yodo. Alimentos ricos en yodo. Me vais a decir, es que a mí me han prohibido el yodo. Sí. En determinados casos de hipertiroidismo
hipotiroidismo, el yodo puede ser perjudicial. Sí, pero en los casos en los que el hipotiroidismo sea por falta de yodo, evidentemente tenemos que aportar yodo. ¿Dónde está el yodo? ¿En qué alimentos está el yodo? En todo tipo de vegetales hay yodo, pero además en huevos, mariscos, acelgas, en calabaza, almejas, mejillones, atún, salmón, y también está en los champiñones. Ya hemos dicho antes, hemos hablado sobre el zinc. El zinc es muy importante para regular esta glándula tiroides, para que se produzcan estas hormonas tiroideas. Entonces, tenemos que tener un buen aporte de zinc. ¿Dónde está el zinc? ¿En qué alimentos está el zinc? Podemos tomar suplementos, pero también podemos hacerlo con alimentos. ¿Dónde está este zinc? Pues está en ostras, está en el jengibre, está en mariscos en general, está en las lentejas, está en los garbanzos también. Y muy importante, en los frutos secos tenemos que tener un aporte diario de algo de frutos secos, porque aparte de que tengan mucho zinc, tienen muchas más propiedades. Tienen grasas buenas, tienen muchas propiedades. Aporte de omega 3, muy interesante. Los omega 3, lo hemos dicho antes, son antiinflamatorios. Reducen la inflamación, muy interesante en determinado tipo de casos de hipotiroidismo. ¿Dónde están los omega 3? Ya lo sabemos. Por ejemplo, en el aguacate, por ejemplo, en el aceite de oliva, en pescados como por ejemplo el salmón, o en pescados como por ejemplo en las sardinas. Estos pescados azules tienen mucha cantidad de omega 3, muy interesantes porque son antiinflamatorios. Y como hemos dicho antes, controlar los omega 6, que son inflamatorios. Los aceites de semillas de los que hemos hablado antes. Esos sí que los tenemos que controlar. Pero los omega 3 tienen que estar altos. Muy interesante beber agua, para todo, pero para esto también. El agua es muy necesaria para que se produzcan un montón de reacciones en nuestro organismo. Tenemos que beber el agua suficiente. A ver, una cosa es tomar los alimentos de los que estamos hablando, y otra cosa es cómo cocinarlos. Muy importante las formas de cocinar estos alimentos. Mal cocinados pueden ser perjudiciales. Entonces, ¿qué formas de cocinar son interesantes? La más interesante es cocinar al vapor. Se mantienen todas las propiedades. Todas. No, se pierden muchos menos nutrientes. Al horno también, plancha, parrilla. Este tipo de formas de cocinar son interesantes. La peor forma de cocinar es los fritos. Los fritos se pierden nutrientes y son perjudiciales. Ojo, no estoy hablando de suprimir totalmente los fritos. Estoy hablando de reducirlos. Estoy hablando de utilizar otras formas de cocinar. Plancha y vapor muy interesantes. Estoy hablando de eso. En definitiva, la alimentación, aparte de los alimentos que hemos dicho que tenemos que reducir y los que sí podemos tomar, la alimentación más interesante es la alimentación natural. Reducir los procesados, los ultraprocesados al máximo. Por decir una cifra, los alimentos naturales, no procesados, no ultraprocesados, deberían estar por encima del 80%. Y a lo mejor me he quedado corto. No podemos basar una alimentación en alimentos procesados, ultraprocesados. Es muy cómodo comprar este tipo de alimentos que ya están prácticamente hechos, nos ahorramos cocinar y nos ahorramos muchas cosas, pero nos perjudica en mucho. Ir a la pescadería de toda la vida, ir a la carnicería de toda la vida, hablar con el carnicero o el pescadero, qué es lo mejor que tienen en ese momento, a la frutería. Todo este tipo de tiendas, todo este tipo de personas que nos pueden ayudar a escoger los alimentos mejores y más interesantes. Esto es lo que tenemos que hacer, no solo para regular la glándula tiroides, sino para regular un montón de enfermedades que podemos suprimir. Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube
os mande notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Sería muy interesante y me podríais ayudar mucho si compartieseis estos vídeos en vuestras redes sociales para que más gente se pueda beneficiar de estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.